Buen día, el día de hoy vamos a trabajar con herramientas de croquis. Es el fundamento para todo el tema de diseño. Vamos a ingresar aquí por la opción de pieza y aquí pues inicialmente como para no tener tantas herramientas visibles vamos a deshabilitar y vamos a ver únicamente operaciones y croquis. El resto lo vamos a deshabilitar. Esto no es obligatorio, pero pues, se recomienda. Con eso no tenemos como tan saturado el espacio de trabajo. Entonces vamos a dirigir aquí a la pestaña de croquis y opción de croquis. Aquí hay dos opciones, croquis y croquis 3D. Inicialmente vamos a estar trabajando en la opción de croquis. Podemos darle aquí o directamente en este botón. Lo primero que nos va a preguntar el software es el plano en el cual deseamos trabajar. Entonces aquí en la hoja de trabajo nosotros podemos girar y seleccionar un plano diferente. Por defecto nos muestra el plano alzado. Pero dependiendo del diseño que nosotros vayamos a realizar, pues seleccionaremos uno u otro plano. Pueden ser estos estándar, una cara de una pieza o un plano pues, que nosotros hayamos creado a partir de las relaciones que tengamos en nuestro diseño. Por el momento podemos seleccionar cualquiera, que no, digamos, no estaríamos obligados a seleccionar uno u otro, ya dependiendo por gustos. Entonces podemos iniciar aquí seleccionando el plano alzado. Bueno, lo primero que vamos a ver son las diferentes entidades de croquis que tenemos. Entonces, tenemos la opción de dibujar líneas, círculos, rectángulos, arcos, elipse, polígono y ranuras. Eso ya digamos son herramientas que nos permiten modificar. El spline pues, se utiliza muy poco realmente. Digamos que hay unas situaciones en las que tengamos que utilizarlo, pero en la mayoría de los casos se evita. Trabajamos con los demás. Y también pues vamos a ver las diferentes herramientas como recortar, extender, aquí convertir entidades, equidistanciar, simetría y matriz. Vamos a iniciar aquí como por las diferentes entidades. Aquí lo único que tengo que hacer es seleccionar la opción que yo deseo. En línea tenemos tres opciones. Línea sólida, que solamente es darle clic principal desde donde quiero dibujar y donde termina. ¿Sí? Y él automáticamente me coloca otra línea. Con la tecla Escape puedo cancelar. Entonces, digamos aquí dibujo una línea y termino Escape. Y ahí ya deselecciono la herramienta. Entonces tenemos tres tipos de línea. La línea sólida, la línea constructiva o punteada. Esta línea se utiliza bastante porque la podemos utilizar de referencia y no haría parte como tal de un área de trabajo. Si yo quiero hacer una extrusión o un corte o una operación específica, estas líneas solamente sirven de referencia y no harían parte del área que queremos trabajar. Más adelante pronto con ejemplos se entienda un poco mejor. Ahora, algo que tiene muy útil SolidWorks es que podemos seleccionar las entidades y desde que no se encuentren fijas, nosotros las podemos desplazar. Entonces, solamente con clic sostenido, nosotros podemos arrastrar. Entonces, yo puedo seleccionar completa la entidad y la podemos mover. O puedo seleccionar un vértice y modificar su dimensión. Esto es muy útil cuando estamos diseñando. Dentro de línea tenemos otra opción que es la línea de punto medio. Se utiliza bastante para el tema de simetría. Por ejemplo, colocar una línea aquí de referencia como para partir el cuadrante. Digamos, aquí dibujamos dos líneas, una vertical y una horizontal. Y podemos decirle que esta línea, bueno, podemos también convertirla en constructiva. Es otra herramienta acá, constructiva y constructiva. Y ya tenemos los cuatro cuadrantes para trabajar. Podemos hacer que una de estas líneas sea un eje de simetría y así lo que vamos replicando en un cuadrante se nos va replicando en el otro. Entonces también es bastante útil. Para eliminar las entidades, pues basta con seleccionar y suprimir. Si quiero eliminar una por una. Si quiero eliminar todo, puedo seleccionar así mediante ventana y suprimir también. Bueno, son las tres modalidades de línea. Ahí vamos a hacer algunos ejercicios para practicar. En círculo, pues, tenemos estas dos opciones, círculo en centro y círculo perimetral. Este círculo, entonces aquí podemos utilizar el origen y crear aquí un círculo o crear aquí pues, en cualquier lugar. Y el círculo perimetral pues nos sirve digamos cuando queremos colocar un círculo relacionado con otras entidades. Por ejemplo aquí círculo perimetral con estas dos entidades
y allá no lo puede relacionar. Nos queda, en muchas situaciones es bastante útil. ¿No? Aquí un arco que nos lo coloque aquí en la mitad y automáticamente nos queda tangente a las otras dos. Entonces, digamos, en este tipo de situaciones es útil. El rectángulo. Del rectángulo tenemos varias opciones. Rectángulo en esquinas, rectángulo en centro, rectángulo en tres esquinas. Digamos que si lo queremos colocar en una orientación diferente. Y rectángulo en centro y dos puntos. Y por último un paralelogramo, como las opciones que tengo. Normalmente el que más se utiliza es rectángulo en centro, pero pues dependiendo de la situación se manejará uno u otro. También tenemos arcos, entonces arco en extremos, arco tangente y arco a tres puntos. Entonces arco a tres puntos, aquí seleccionamos un extremo, el otro extremo y le damos aquí ubicamos el centro. En arco tangente ya nos sirve para cuando tenemos unas entidades dibujadas, por ejemplo aquí que parta tangente de este de acá. Entonces ya automáticamente nos coloca la relación de tangente. Y por último, arco centro extremos. Entonces primero el centro y luego los extremos que queremos colocar. Ahí está. Bueno, en elipse, aquí seleccionamos el centro, luego el radio, un radio y luego el otro radio. También se utiliza. En ranura tenemos como cuatro posibilidades. Ranura recta, que es de las más utilizadas. Aquí seleccionamos la línea base y el radio. Ranura recta en centro es muy similar, solamente que pues, la diferencia es que aquí es una línea de punto medio, pero, pues, son muy similares. Ranura en arco, entonces muy similar a un arco en tres puntos, pero aquí lo que nos dibujaría es una ranura. Y le adicionamos es el radio de la ranura. Y por último, ranura en centro de arco. Ahí también igualmente muy similar al arco. Vale. Ahora tenemos una opción de polígono. También se utiliza mucho. Aquí tenemos la posibilidad de cambiar el número de aristas que tiene nuestro polígono. En este caso, por defecto está 6. Aquí podemos dibujar ese polígono. Podemos modificar el número. Aquí 12. Podemos colocarle 8, bueno, la cantidad que requeramos. O incluso dibujar un rectángulo. También se utiliza para crear rombos. Vale, este no hay mucho que explicar. Estas serían como las entidades que nosotros tenemos para trabajar. Ahora miremos el tema de relaciones. Muchas veces cuando nosotros estamos dibujando, pues lo que necesitamos es que nuestro diseño quede totalmente definido con sus respectivas relaciones y cotas. Entonces SolidWorks nos proporciona una guía aquí para nosotros poder definir bien nuestro diseño. Una de ellas son las relaciones. Entonces se van a dar cuenta que aparecen aquí unos cuadros verdes como con un símbolo. Ese símbolo depende de la relación que estamos agregando a las entidades. Hay entidades que únicamente, eh, perdón, relaciones que únicamente relacionan una entidad o relaciones que involucran dos entidades o más. En este caso, por ejemplo, dibujé una línea, esta línea es vertical, entonces aquí mediante esta relación nos obliga que la línea es totalmente vertical. Entonces nosotros podemos pasar el cursor por encima y él nos indica, mire aquí, vertical la línea 57, incluso nos la coloca como en un color magenta. Esta línea que se encuentra acá es una línea horizontal. Entonces estos cuadritos nos sirven de guía y también nos restringe el diseño, bastante útil. Esta primera línea que yo dibujé la coloqué coincidente con el origen, entonces nos obliga que ahí automáticamente va a quedar fija, ahí no se va a poder mover. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo acá aparecen unas líneas azules, ¿sí? Pero esta línea es negra. ¿Por qué razón? Esa ayuda visual SolidWorks la colocó para indicarnos cuál línea se encuentra completamente definida, bueno, cuál entidad. En este caso esta línea estaría completamente definida y este punto no. Yo la puedo restringir agregando una cota.
por ejemplo, 300. Y ya queda totalmente definida esta línea. Entonces nos va cambiando como el diseño a color negro. El objetivo final es que nuestro croquis quede completamente definido, o sea, totalmente negro, y que aquí en la parte inferior diga completamente definido. Otra herramienta que nos permite identificar nuestro proceso de diseño va bien es esta opción de contornos de croquis sombreados. Si yo lo habilito, él me coloca como en una tonalidad gris, un poquito más opaca, más oscura, las áreas que se encuentran totalmente cerradas. ¿No? En operaciones como extrusión, como corte, requerimos que nuestra área sea así, completamente cerrada para que pues, la operación se pueda utilizar. Bueno, igualmente pues estas relaciones se agregaron de manera automática, pero yo puedo agregar manualmente otras. Supongamos que esta línea yo quiero que sea vertical. Bueno, esta de aquí quiero que sea vertical, entonces yo la selecciono, clic principal y aquí me aparece una ventanita emergente. Entonces aquí me aparecen las básicas, horizontal y vertical. Entonces seleccionaría vertical y automáticamente me la colocan con esa restricción. Otra cosita que yo puedo llegar a hacer es relaciones entre dos entidades. Vamos a dibujar aquí dos líneas por acá. Y mira, aquí me la agregó automáticamente, que esa es una relación de perpendicular. O sea, esta línea es perpendicular a esta. Entonces, entre ellas hay 90 grados. Entonces yo puedo igualmente agregarla de manera manual. Hay veces esas relaciones aquí con las ayudas de SolidWorks, mire si se dan cuenta, aparece el rectángulo en amarillo indicándome que va a agregar una relación de perpendicular. Pero yo las puedo agregar manualmente también. Entonces, ¿cómo lo hago? Selecciono una línea, control sostenido, selecciono la otra línea y aquí en la parte izquierda, en la barra lateral izquierda, me aparecen las relaciones que puedo colocar. Entonces puedo decirle que son, por ejemplo, colineal, perpendicular, paralelo, igual. Entonces la idea es aprenderlas a manejar todas. Aquí, por ejemplo, perpendicular. Ahí la agregó. Yo puedo dibujar otra línea por aquí y decirle que esta línea y esta línea son paralelas. Y aparte que sean paralelas, le puedo decir que la dimensión sea igual. Ese tipo de cositas son bastante útiles. Ahora, esta línea está desconectada de esta otra. Si yo quisiera conectarla, puedo decirle que este punto con esta línea sean coincidentes. Y ahí, digamos, vamos agregando más relaciones. Cada relación tiene su icono correspondiente. La idea pues es ir agregándolos, ir aprendiéndonos esos símbolos. Ya después visualmente no es necesario pasar el cursor, pero en un principio pues solo con que nosotros pasemos el cursor por ahí él nos indica perpendicular entre cuál línea y cuál línea. Entonces, en este caso la línea 64 y línea 65 y nos lo sombrea ahí en magenta. Si hago el ejercicio con otra relación, pues nos hace la misma ayuda visual. Entonces paralelo de estas dos líneas, esta y esta. Y así, digamos, dependiendo de la entidad, pues tenemos diferentes relaciones. Un caso específico, por ejemplo, es el círculo o los arcos. Yo puedo dibujar un círculo acá y puedo decirle que este arco, bueno, este círculo sea tangente con esta línea. Entonces selecciono los dos, acordándonos con control sostenido, clic principal, y aquí en la ventana emergente nos aparece. Hay veces se oculta esta ventanita, entonces la podemos buscar aquí en la lateral izquierda. Entonces tangente. Y allá nos coloca el arco. Entonces tiene esa restricción de que va a ser tangente en todo momento a la línea. Si se dan cuenta ahí, esas relaciones son bastante útiles. Bueno, la idea es trabajar y fortalecer el uso de estas relaciones mediante ejercicios. Y la última, digamos, herramienta en cuanto al uso básico del croquis es el empleo de las cotas. Normalmente uno siempre utiliza la cota inteligente, pero pues aquí podemos seleccionar una cota en específico si se requiere. Les voy a explicar como las diferentes formas de acotar para que pues, las podamos practicar. Entonces, la cota básica son la cota vertical y la cota horizontal. Entonces, cota.
Entonces vamos a acotar una línea seleccionando completamente pues digamos la entidad aquí. Y ahí nos colocaría la dimensión. Entonces podemos modificarla aquí 300. Acordarnos que eso está configurado en milímetros, entonces 300 milímetros. Y aquí igualmente la altura. Entonces podemos aquí decirle que esto tiene 500 como ejemplo. Ella quedaría completamente definido nuestro croquis. Esa es una opción de acotar entidades, pero muchas veces, pues digamos, no tenemos o necesitamos relacionar con otras entidades adicionales. Entonces podemos acotar también entre vértices. Entonces podemos decirle que entre este vértice y este vértice hay 300. O por ejemplo en diagonal, de este vértice a este vértice hay una dimensión. Supongo aquí 600. Esa sería la otra forma de acotar linealmente. Vale. Bueno, vamos a ver cotas de ángulos. Cuando yo quiero, digamos, colocar aquí una línea con una inclinación específica, podemos dirigirnos aquí a cota y seleccionamos de una entidad a otra. Y allá nos colocaría la cota de ángulo. Aquí 45. Vale. Hay una variación de esta cota de ángulo que es cuando solamente tengo una línea, no tengo otra línea base. Entonces podemos decirle que vamos a acotar entre esta línea y selecciono el punto, vamos aquí el vértice. Y él me genera aquí como 4 vectores. Esos 4 vectores me permiten seleccionar el eje hacia el cual queremos realizar la medición. Supongamos que en este caso, para no hacerlo igual que el anterior, vamos a seleccionar este vector. Entonces aquí sacamos la cota de ángulo, 135. Enter. Listo. Otra cota muy utilizada es cotas entre arcos. Entonces vamos a colocar aquí 2 arcos. Y aquí por propósitos prácticos vamos a colocar estos 2 arcos iguales. Entonces hay como, y esto vertical, esto horizontal, perdón, horizontal, ahí, como para que quede restringido. Vamos a acotar entre este círculo y este círculo. Entonces, si yo los así sin seleccionar nada, o sea, solamente con el clic, doy clic en esta entidad y clic entre esta otra entidad, me va a colocar la cota entre centros, la primera opción. La otra opción, si yo quiero, digamos, acotar entre la parte más izquierda del círculo y la parte más externa de este otro círculo, la parte derecha, lo puedo hacer mediante Shift sostenido. Entonces, Shift sostenido, clic sobre el lugar donde quiero acotar y clic sobre el otro arco que quiero acotar. Y ahí me colocaría la cota de las partes más sobresalientes del arco. Igualmente si lo quiero hacer aquí en el centro, internamente. Entonces puedo decirle Shift sostenido, selecciono por este lado y Shift sostenido para este otro. Y ahí genero la cota. Y también podemos hacer una mezcla entre la primera cota, o sea, entre centros y los extremos del arco. Bueno, que el arco no tiene extremos, pero en las partes más externas o internas del arco. ¿Qué sería? Pues con la juego de tecla y mouse. Digamos, del centro, entonces selecciona solamente el arco sin Shift sostenido, luego Shift sostenido y hacia donde quiero acotar. Y ahí me quedaría la combinación del centro del arco hacia ese lugar del arco. O digamos desde aquí, entonces Shift sostenido hasta el centro de este arco. Y ahí empezamos a acotar. Este mensajito que dice hacer cota conducida, pues como ya tengo una relación que me restringe la posición del arco, pues esta cota sería como redundante. Entonces el software lo detecta y si yo quiero dejarlo ahí como visual, pero pues no puedo modificar esa cota, lo dejamos como conducida. Si yo selecciono esta opción de conductora, al estar sobredefinido, pues nos genera como un inconveniente. Entonces podemos dejar como conducida. Ahí quedaría. Y la última sería entre este lugar y este centro. Ahí tendremos como las diferentes variantes de acotar arcos.